compartiendo brevemente, ¿verdad? Y un poquito así por encima acerca de Cristo. ¿Se acuerdan? Vimos algunos de los nombres de Cristo. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, los nombres de Cristo, podemos entender su naturaleza, podemos entender su ministerio, podemos entender, ¿verdad?, tantas cosas que nos son ocultas, y simplemente por los nombres que la palabra de Dios le da, podemos llegar, ¿verdad?, al conocimiento de la deidad de Cristo. Vimos algunos de ellos y el más importante era el del Hijo del Hombre. Amén. ¿Alguno se quedó en su memoria con el significado de qué significa Jesús? ¿Alguien lo puede decir en voz alta? El Salvador. No, Jesús, el nombre de Jesús. Salvador. Amén. ¿Qué significaba Cristo? Ungido. Amén. Así que Jesucristo es el ungido, el Salvador ungido, el Mesías. Amén. La figura de Jesús es la que más títulos tiene, pero también es la más controversial. Si hay algún ataque que el enemigo quiere, es poner en duda a Jesucristo. No en vano se han levantado durante el principio de los tiempos, hermanos, desde que la iglesia comenzó, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, hubo un enfrentamiento ya con el mismo pueblo judío, ¿verdad?, que no aceptaba a Jesús como Mesías ni como Hijo de Dios. Y a lo largo de los siglos se han ido metiendo, ¿verdad?, en la iglesia diferentes herejías y diferentes pensamientos con un solo motivo, y es negar la deidad de Jesucristo. Si nosotros negamos la deidad de Jesucristo, si nosotros negamos que Jesucristo es Dios encarnado, entonces la cruz no tiene ni el significado, ni la fuerza, ni el poder de salvación que tiene en nuestros días. La cruz por sí sola no hace nada, no salva. Es aquel que murió en esa cruz, porque morían muchos crucificados. Roma supo y entendió, ¿verdad?, cómo era una de las muertes más horribles, más dolorosas, más angustiosas y más prolongadas en el tiempo. Si alguien era castigado, había dos castigos que ninguno de los que cogían, ¿verdad?, querían. Uno eran las galeras, cuando te ponían a remar dentro de los barcos a galeras, y otro era morir en una cruz. Eran dos castigos que estaban reservados para la peor de lo peor, de lo peor de las calañas que pueda haber en el mundo. La agonía de una cruz se prolongaba incluso hasta por días y días y días. Muchos incluso dicen, ¿verdad?, que la cruz que nosotros tenemos no fue así, ¿verdad?, en vertical. Bueno, eso da lo mismo, ¿no? Algunos dicen que fue en forma de X porque era la forma en que Roma, los estudiosos han visto que era la forma en que Roma realmente crucificaba a las personas, pero es indiferente. El tema es que Cristo murió en esa cruz, y aunque muchos murieron en cruces, solamente la cruz de Cristo tiene significado por la deidad de Jesucristo. Porque el justo se hizo injusto. Porque el santo se hizo pecador. Porque el Hijo de Dios, que estaba con el Padre, vino y se encarnó para morir por nuestros pecados. Y ese, hermanos, es el centro del cristianismo. El centro del cristianismo no son los milagros. El centro del cristianismo no es la familia. El centro del cristianismo no es ni tan siquiera la iglesia. El centro del cristianismo es Jesucristo. La mayor religión del mundo y la que más crecimiento tiene en las últimas décadas es la religión más importante que niega la deidad de Jesucristo, y es el Islam. Hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que niegan la deidad de Jesucristo. Es importante ese dato. Es importante nosotros como cristianos que sepamos
que nuestro combate y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad que quieren negar la deidad de Jesucristo. Allá, ¿verdad? Por el 600 y pico es cuando surge el Islam y es cuando surge toda el Corán y cuando surge toda pues esta religión, ¿verdad? Y hace énfasis en que Jesús no es Dios y que no es Hijo de Dios. Así que los próximos años que tenemos por delante como iglesia, tendremos que confrontar y enfrentar a religiones, a estados y a naciones que quieren quitar la deidad de Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos que defender en todo momento y en todo tiempo que Jesús es el Hijo de Dios. Que no importa si lo entendemos o no lo entendemos, pero ese es el centro de nuestra existencia, es el centro de nuestra fe, es el centro, hermanos, del cristianismo. En el siglo V se formó el Concilio de Calcedonia. Y en el Concilio de Calcedonia ya se estaba atacando la persona de Jesucristo porque muchos quisieron desligar esa naturaleza divina de Jesús. Así que tuvieron un concilio donde tuvieron que hablar largo y tendido acerca de la figura de Jesús y llegar a las conclusiones, ¿verdad?, que en esta mañana quiero que podamos ver y que podamos tener en nuestros corazones. Hay 3 estados de Cristo que nos presentan las Escrituras. El primer estado que vemos en Jesús, Juan capítulo 1, versículo 1, es el estado preencarnado. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos a Jesús preencarnado. ¿Qué significa esto? Nos está hablando la palabra de Dios de un Jesús antes de descender a la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y esos 2 versículos en los cuales Juan nos está revelando y enseñando la esencia del cristianismo. En el principio, es decir, en el estado preencarnado, antes de que nada existiese en el mundo, antes de que ni tan siquiera el universo fuese expandido y puesto por Dios, en ese principio el Verbo que es Cristo era con Dios. Y no solamente que era con Dios, sino que era Dios. Y este era el principio con Dios. Así que encontramos en las Escrituras a un Jesús preencarnado que demuestra su divinidad sin ningún tipo de error. Luego nos encontramos a Jesús que en un estado encarnado, cuando viene en carne a través del vientre de María y nace al mundo. Ese es el Jesús encarnado. Ese es el Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el significado que comienza a venir sobre la vida de Jesús. Ya no es solamente un Dios lejano o escondido de los hombres, sino que es un Dios que viene a vivir, a padecer, a conocer y a entender a los seres humanos. Es un Dios que se encarna dejando toda su gloria y toda su alabanza y toda su adoración para entrar en un estado de humanidad, hermanos, el cual es un estado insignificante para un Dios todopoderoso. Es un insulto para Él. Ni tan siquiera pensar en ser un ser humano. Es una degradación en su naturaleza, si lo queremos ver de esa manera.
El Dios del universo conviviendo con los seres humanos y pudiendo sentir lo que nosotros sentimos, el cansancio, la sed, el sufrimiento, ¿verdad? El perder a un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el estado en el que Jesús estuvo durante 33 años y medio. No fue una visita relámpago a la tierra. No fue algo que Él vino, estuvo una semana, ¿verdad? Como de vacaciones y diciendo, bueno, voy a bajar un poquito a la tierra a ver qué es eso de los hombres. No, Él vino y desciende y convive y duerme y está durante 33 años y medio conviviendo con nosotros. De esos 33 años y medio, 30 años de su existencia lo pasa en el más absoluto de los anonimatos de su vida, trabajando como carpintero. No se conoce ni un solo milagro de Jesús previo a los 30 años del comienzo de su ministerio. No es la tradición católica esa que dice que Jesús, bueno, se ponía allí a jugar con los chavalillos en el parque y como Él era Dios, pues hacía pajaritos de barro y los sacaba y volaban y cogían vida esos pajarillos. No aparece nada de eso en las Escrituras. Aparecen 30 años de silencio en el que Dios encarnado está conviviendo con sus padres, con sus hermanos, con su familia, del cual no sabemos nada. Y luego hay un posterior estado, que es su estado glorificado. Y es desde su resurrección hasta su ascensión a los cielos. Ya queda poco para que el jueves, ¿verdad? Creo que es dentro de un par de jueves, podamos celebrar la ascensión de Cristo, como hicimos el año pasado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que son los tres estados en los que tú puedes ver a Jesús en las Escrituras. Un estado preencarnado, donde Él es Dios, es el verbo de Dios y es Dios mismo. Un estado encarnado, ¿verdad? En un cuerpo como cada uno de nosotros. Y un estado glorificado en el cual Él está en estos momentos a la diestra del Padre. Ya veremos el domingo que viene qué está haciendo Cristo. Así que en este concilio de Calcedonia, del 451 después de Cristo, se llega a la conclusión, a la determinación de las dos naturalezas de Cristo. Y se dice, Cristo es vera homo y vera Deus. Significa verdadero Dios y verdadero hombre. No se puede dividir esa naturaleza. Jesucristo es verdadero hombre, Jesucristo es verdadero Dios. Y se establecen 4 negativos que podemos entender y que podemos mirar brevemente para entender qué significa verdadero hombre, verdadero Dios. El primer negativo que se dice es sin mezcla. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza humana es siempre humana y sometida a las necesidades humanas, a los tiempos humanos y al espacio de los humanos. Cristo en su estado encarnado vivió bajo las necesidades de los seres humanos. Cristo nunca había comido. Cristo nunca había sentido cansancio. Cristo nunca había sentido tristeza. Pero en su estado humano tuvo todas las necesidades que tú y yo tenemos. Necesitaba comer, necesitaba dormir, hablaba con las personas, incluso sintió lo que una persona puede sentir al perder a un ser querido. Cuando va delante de Lázaro, ¿verdad? Y está delante de la tumba de Lázaro, dice que Jesús lloró. ¿Por qué llora Jesús delante de Lázaro? Porque Él está viendo la compasión y yo creo que el dolor y el sufrimiento de esos seres queridos vienen a su vida y siente lo que tú y yo podemos sentir cuando un ser querido se va a la eternidad. Él supo lo que era la injusticia. Él supo lo que era la blasfemia.
Él supo lo que era el rechazo, porque aún desde el vientre de su madre ya fue rechazado por José. José quiso dejar a María y al niño y desaparecer. Solo por la intervención de Dios y porque vino un ángel y le habló acerca de la naturaleza de ese niño y del milagro que había sucedido en el vientre de María, aceptó esa obra. Pero Jesús sintió absolutamente todo eso en su parte humana. No se mezclaban esas dos naturalezas. La naturaleza divina en Él siempre es divina con todos sus atributos. Él, estando en la condición de hombre, seguía siendo 100% Dios. Tenía omnisciencia, podía tener omnipresencia y omnipotencia. Aunque estos atributos los restringió para someterse a la voluntad del Padre. Y para enseñarnos que nosotros como seres humanos solo podemos hacer una cosa mientras andemos sobre el mundo, y es obedecer al Padre. Amén. Si Dios restringió su naturaleza divina, hermanos, para someterse al Padre, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no sometemos nuestra naturaleza humana para someternos al Padre? Si hay algo que abunda en la iglesia es la rebelión. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, amén. Ustedes son buenos. Pero somos rebeldes por naturaleza. No queremos hacer la voluntad del Padre. No nos gusta hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que queremos como seres humanos? Hacer nuestra propia voluntad. Eso es el humanismo. El humanismo tiene una frase que dice: ningún hombre por encima de otro hombre y ningún Dios por encima de ningún hombre. Esa es una de las frases del humanismo. Pero hay un Dios que está por encima de los hombres. Y ese es Jesucristo. Él dio señales más que suficientes de sus atributos divinos, estando en su forma humana. ¿Se acuerdan cuando vienen a presentarle a Natanael? ¿Qué le dice Jesús a Natanael nada más verle? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael se asombra. ¿Cómo puede ser que este hombre, al que nunca he visto, me dijera dónde estaba esta mañana? Él conocía los pensamientos de los religiosos. ¿Cuántas ocasiones vemos en la palabra de Dios que dice: y Jesús, conociendo lo que pensaban, les dijo tal y tal cosa? Ve a Marcos capítulo 13, versículo 32, porque este es un versículo con el cual te van a atacar la divinidad de Cristo. Aquí es donde se agarran muchos los testigos de Jehová y otras religiones para decirte Cristo no era Dios. Marcos capítulo 13, versículo 32. Está hablando de la venida de Cristo. Está hablando de su regreso. Porque esperamos la venida de Cristo. ¿Amén? Bueno, algunos. Otros no esperan nada. Esperamos la venida de Cristo. Amén. Pobre del que no la espere. Pobre del que no la espere. Pero de aquel día está hablando Jesús. Y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Con este ves, el mismo Jesús dijo: yo no soy Dios porque no conozco el día y la hora. Hay Cristo. Está hablando como el Cristo encarnado. Amén.
No como el Cristo preencarnado, ni como el Cristo glorificado. ¿Se acuerdan de los 3 estados que hemos hablado? Entonces ahí Cristo está hablando como el Hijo sometido a la voluntad del Padre. Y en ese sometimiento que Él hizo sobre el Padre, Él dijo, yo no puedo decir las palabras que yo quiera decir, porque he venido a dar el mensaje que el Padre quiere que yo venga a decir. Él dijo, yo no voy a hacer los milagros que yo quiera hacer, sino los milagros que el Padre me ha dicho que yo tengo que hacer. Así que se desmontan, hermanos, todos esos tenderetes evangélicos cuando te ponen noches de gloria. Ven a por tu milagro. Si ni Cristo, escúchalo bien, ni Cristo hizo los milagros que Él quiso, sino los que el Padre le dijo que tenía que hacer. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, podemos prometer, ven a por tu milagro? Yo no lo sé si Dios te va a dar tu milagro. ¿Amén? No lo sé. Porque el mismo Pablo dijo, por 3 veces he pedido por un milagro sobre mi vida. Por 3 veces he pedido, he intercedido, he orado. Y no está hablando de una intercesión como tú y como yo, era Pablo. Los ayunos de Pablo no eran como los nuestros, que a los 15 minutos tenemos hambre. Pablo se metía en ayunos de verdad y en oración de verdad. Él fue arrebatado al tercer cielo. Ningún hombre, aunque te lo cuenten en YouTube, el niño que estuvo en el cielo, el pastor que estuvo en el cielo, solo Pablo. Porque era el último de los apóstoles. Estuvo en el tercer cielo. Y él le pide a Dios, Señor, quítame esta enfermedad. ¿Y qué le dice Cristo? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo, el gran Pablo que hizo milagros, no pudo alcanzar el milagro para su propia vida, para ser sanado, posiblemente de una ceguera. Se estaba quedando ciego. Así que, hermanos, este Jesús del cual estamos hablando, este Cristo, el Mesías, el ungido, estando en su condición encarnada, se sujeta al Padre. Déjame decirte, tú no eres hijo de Dios si no te sujetas a la voluntad del Padre. Tú no eres cristiano si no te sujetas a la voluntad del Padre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Dice Jesús. No son aquellos los que me dicen Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que, hermanos, nos encontramos la naturaleza de Cristo sin mezcla. Amén. Por un lado está la naturaleza divina, por otro lado la naturaleza humana. Segundo negativo al que llegan hace más de 10 siglos, sin confusión. Significa que no podemos confundir las dos naturalezas cuando estamos leyendo las Escrituras. Cuando Jesús va a donde la mujer samaritana, ¿se acuerdan de ese pasaje? Que Jesús va donde la mujer samaritana. Hay un versículo que dice, Jesús se cansó y se sentó al lado del pozo. ¿Quién se cansó? 100% hombre. Amén. Dios no se cansó, Dios no se puede cansar. Así que cuando Jesús muere en la cruz, no muere Dios. Muere el Dios encarnado. ¿Lo entendemos? Cuando Él suda gotas de sangre por el sufrimiento que va a padecer, no es Dios el que está sudando, es el Dios encarnado. Él se cansa, Él tiene necesidades, y cuando tú lees las Escrituras debes de distinguir en cada momento
de qué naturaleza es la que está hablando, para que no entres en confusión, para que no te saquen versículos, te los saquen de contexto y te digan, ves, Cristo no era Dios. El tercer negativo es sin separación. Esto quiere decir que no hay dos personalidades diferentes, no hay dualismo. No es que sean dos personas, es una sola persona y no se pueden separar esas dos naturalezas, conviven conjuntamente por obra y gracia de Jesucristo. Y por último, no hay división en ellas. Significa que tanto la naturaleza divina como la humana forman parte de Cristo. No están ni se pueden dividir. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Así que esto nos puede ayudar, hermanos, a entender en parte la encarnación de Cristo. No podemos saber todo lo que significa la encarnación de Cristo, ni cómo funciona este misterio. Está por encima de nuestro conocimiento humano, pero lo aceptamos por la fe. Amén. Igual que aceptamos por la fe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igual que aceptamos por la fe que el universo fue constituido de lo que no se veía. Igual que aceptamos por la fe que somos salvos y que un día vamos a entrar en el reino de los cielos. Igual que aceptamos por la fe que nuestros cuerpos van a resucitar de entre los muertos. Amén. Amén. Aleluya. Es que aquel cristiano se murió en el mar hace 2000 años. Da igual. Dice la palabra de Dios que los mares devolverán sus muertos. No sé cómo Dios lo hace, pero es el misterio de Dios. Amén. Y nosotros confiamos en ese Dios que nos ayuda a entender las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Cuando a ti te estén hablando y tú no sepas si esa persona es creyente, tú no sepas si esa persona realmente está en la veracidad de las Escrituras, Juan te está diciendo, tienes que entender el Espíritu de Dios y en esto lo vas a conocer. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Escúchalo bien, este es el espíritu que está operando en este mundo. Pablo está hablando anteriormente a esta epístola y él está diciendo, en esto conocemos, ¿verdad?, que son los últimos tiempos, porque el espíritu del anticristo ya está operando en los hijos de desobediencia. Hay una corriente, hay un poder diabólico, hay una cultura satánica que viene del mismo infierno para desacreditar la figura de Jesucristo. Para desacreditar al Jesucristo Dios y al Jesucristo hombre. Y Juan dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que este anticristo viene. Y que ahora ya está en el mundo. La iglesia, hermanos, se dirige. Es como un tren, ¿verdad? Que cuando tú coges un tren que te pone Madrid-Bilbao, ¿dónde crees que va a terminar el tren? ¿En Asturias? Termina en Bilbao. Y la iglesia, hermanos, termina
y vamos derechitos a la confrontación con el anticristo que ya está operando, y tendremos que defender a nuestro Dios. Amén. Y tendremos que plantar batalla. Y tendremos que determinar de qué lado estamos. Y tendremos que saber y entender cuando nos estén hablando qué espíritu es el que está detrás de todo eso. Algunos lo dirán que Jesucristo no es el Hijo de Dios por convencimiento y porque realmente son hijos de Satanás, y otros lo dirán porque no saben, porque no se les ha abierto el entendimiento, porque no se les ha predicado el Evangelio. Así que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos la tarea encomendada por Dios de predicar a Jesucristo. Tú como creyente, tú como parte de la iglesia, en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estudias, en el lugar donde tú te mueves, debes de predicar a Jesucristo. Tu lenguaje tiene que ser cristocéntrico. Tú debes de plantar batalla sobre todos aquellos que niegan la deidad de Jesucristo. Tenemos que ser siervos fieles. Es lo que se nos ha encomendado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Jesucristo es el Evangelio. No hables de la iglesia evangélica. No hables de la iglesia a la que tú acudes. Habla de Jesucristo. Habla del Hijo del Hombre. Habla del Cristo encarnado. Habla de aquel que entregó su vida por culpa de nuestros pecados y que solamente en Él podemos tener salvación. Que no hay salvación fuera de Cristo, que no hay resurrección de los muertos fuera de Cristo, que no hay vida fuera de Cristo, que no hay poder fuera de Cristo, que no hay nada fuera de Jesucristo. Porque si ustedes callan, dijo Jesús, las piedras hablarán. Jesús dijo: aquel que se avergüence delante de los hombres de dar testimonio de mí mismo, yo me avergonzaré el día del juicio delante de mi Padre. ¿Cuántas sorpresas va a haber ese día del juicio? ¿Cuántas sorpresas va a haber de personas que se van a presentar allí creyendo que van a entrar en el reino de los cielos y se les va a decir: este no es tu lugar? Te avergonzaste de mí. Te avergonzaste de predicar el Evangelio. Te avergonzaste de llamarte cristiano. Te avergonzaste de la figura de Jesucristo. Así que yo hoy me avergüenzo delante de mi Padre. Hermanos, que no nos pase eso como creyentes. Que busquemos la fuerza que viene de Él. Que busquemos el poder que solamente viene de Él, que busquemos la fortaleza espiritual que solamente viene de Él, para que realmente seamos llevados a su presencia, o el día que nosotros muramos y seamos juzgados, podamos escuchar de la voz de nuestro Cristo: bien y buen siervo fuiste fiel en lo poco, sé puesto en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Pero ese día muchos se levantarán y dirán: yo soy de los tuyos. Y Jesús dirá: no eres de los míos. ¿No hiciste la voluntad de mi Padre? ¿Me negaste delante de los hombres? ¿Te avergonzaste de ser llamado cristiano? ¿Te avergonzaste de ser conocido como hijo mío? Así que, hermanos, la batalla está servida en este tiempo. Y la iglesia tiene que prevalecer sobre el infierno. Porque lo que la palabra de Dios dijo es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
Y eso es lo que significa que en el último tiempo la iglesia estará empujando y empujando y empujando las puertas del infierno. Tenemos que ser esa iglesia que empuje. Amén. Que predique. Es que si no entro en discusión, entra en discusión. Es que si no voy a entrar en conflicto, entra en conflicto. No rehuyamos el conflicto. Pablo estuvo por más de 3 años con los griegos. Todos los días con los griegos. Pum, 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 pum. Rebatiendo toda su cultura, rebatiendo toda su filosofía, rebatiendo todos sus pensamientos. Para terminar, tú vas a encontrar en las Escrituras 4 biografías de Jesucristo. No solamente una, sino 4 biografías de Jesucristo, que son los evangelios. El evangelio de y de Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que mira si es importante la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Que podría decir el Espíritu Santo, bueno, vamos a dar una biografía al mundo acerca de quién fue Jesucristo. Pero Él da 4 biografías. Porque los 4 evangelios nos detallan a Jesucristo desde perspectivas diferentes. Algunos te van a decir, hay contradicciones en las Escrituras, porque Mateo cuenta la cosa de un lado y Marcos parece que cuenta la cosa de otro lado, y parece que hay 2 versiones de los mismos hechos. Si todos en este lugar, ¿verdad?, ocurriese un acontecimiento extraordinario, por ejemplo, no sé, aparece aquí un ovni, y hacen entrevistas a cada uno de nosotros, bueno, ¿cómo fue ese domingo? ¿Qué es lo que ocurrió? Cada uno de ustedes dará una versión de lo que él vio, en lo que él se fijó, en lo que él entendió, ¿verdad? Pero será diferente a las demás versiones. Por eso cuando hay un asesinato, cuando hay un problema, ¿verdad?, lo que se hace es coger a los testigos y empezar a interrogarles, a ver si concuerdan las cosas que ellos están diciendo. A lo mejor tú te puedes fijar en la ropa que llevábamos nosotros, bueno, pues otros se pueden fijar en el número de personas que había, otros a lo mejor se pueden fijar en el tipo de edificio en el que ocurrió aquella cosa, pero todos están describiendo la misma situación, pero de diferentes perspectivas. Así que Mateo nos da la perspectiva judía. Mateo pone el énfasis en demostrar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesucristo. Y cuando tú lees el Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que se repite una y otra vez esta frase: para que se cumpliese lo escrito por los profetas. Para que se cumpliese lo escrito anteriormente en los Salmos. Para que se cumpliese lo escrito, y esto estaba y esto que ocurrió era lo que ya estaba predeterminado antes de que ni tan siquiera Jesucristo descendiese a la tierra. Mateo nos está dando esa perspectiva para hacernos entender de la gran soberanía que Dios tiene sobre todas las cosas. Cómo Jesucristo estaba cumpliendo al pie de la letra las profecías, que incluso algunas de ellas tenían más de miles de años que se habían escrito. Y nos está diciendo, ¿verdad?, este es Jesús, este es el Mesías prometido. No hay duda de que Jesucristo es el Mesías del cual hablaban los profetas anteriores. Marcos es el evangelio más cortito, más breve y más abrupto de la vida de Jesús. Fluye rápidamente, ni tan siquiera vas a encontrar el nacimiento de Cristo. Ya Mateo lo introduce con Juan el Bautista. Marcos ya lo introduce, ¿verdad?, cuando él está siendo bautizado y corre de milagro tras milagro y milagro tras milagro. Es el evangelio con más milagros contados de Jesucristo. Obra tras obra, evangelio tras evangelio, ¿verdad?, milagro tras milagro, nos enseña un Cristo demostrando su poder divino y su autoridad sobre todas las cosas. Marcos demuestra a los oyentes que Jesucristo es Dios
porque las obras que Él hace, nadie las puede hacer. Encuentras a Jesús caminando sobre las aguas, encuentras a Jesús multiplicando los panes y los peces, encuentras a Jesús resucitando a los muertos, encuentras a Jesús perdonando pecados y encuentras a Jesús haciendo todas las obras rápidamente. Lucas, el cual es médico y está vinculado a la comunidad gentil y no a la judía, y fue compañero más adelante de Pablo en sus viajes misioneros, vemos a Jesús, ¿verdad?, que no viene solamente a salvar a los judíos, sino que Él dice, Él viene a salvar a todos los hombres, de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Y el énfasis de Lucas está puesto en las parábolas y en la sabiduría de Jesucristo. Si tú quieres entender el discurso de Jesús, si tú quieres entender el Evangelio de Jesucristo, tienes que entender a Lucas, tienes que estudiar a Lucas. Ahí están todas las parábolas dichas por Jesús, ahí está la sabiduría de Cristo encarnado, dando a los hombres la mayor cátedra de sabiduría que ningún hombre ha podido conocer y entender. Ningún sabio sobre la faz de la tierra habló como Cristo. Ningún entendido en los tiempos habló como Cristo. Ningún ser humano ha podido tener la mente de Cristo tan prodigiosa, tan sobrenatural. Y por último te encuentras a Juan, donde 2/3 del Evangelio de Juan están dedicados a la última semana de Jesucristo, con un contenido altamente teológico de Cristo que muestra que es la encarnación de la verdad y que en Él hay vida abundante, y demostrando que Jesucristo vino con un solo objetivo a la faz de la tierra: entregar su vida por nuestros pecados. Así que estos 4 evangelios, hermanos, nos hacen entender al Jesús de la Biblia. Y como cristianos, tú debes de escudriñar las Escrituras, debes de indagar en las Escrituras. Es que no entiendo a Jesús porque no le lees. ¿Has leído su biografía? Bueno, alguna parte por ahí suelta, no. Lee las 4 biografías de Cristo para poder entender a Cristo. Y en estos 4 evangelios, hermanos, vemos cómo la vida de Jesús sigue una progresión de humillación hacia la exaltación. Ese fue el camino de Cristo, desde lo más bajo a lo más alto. Amén. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya, Jesús. Sea cual sea tu necesidad. Dios está en este lugar, porque Cristo está en este lugar. Él dijo a su iglesia: yo estoy, cada vez que me invoquéis, cada vez que os reunáis en mi nombre, yo estoy en medio vuestro. Y Jesús está en medio nuestro, paseándose a través de su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y en esta mañana yo te animo a que te acerques a ese Jesús encarnado. No seas como Job, que dijo: de oídas te había oído,
A Jesús no se le puede conocer de oídas. A Jesús no se le puede vivir de oídas. A Jesús hay que vivirlo de cerca. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcáis de nuevo. Y Nicodemo se asombra de esas palabras de Jesús y le dice: ¿cómo un hombre de mi edad puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso va desde su nacimiento a su sepultura, inevitablemente. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es necesario que nazcas del Espíritu y tengas un encuentro con tu Dios. Si en esta mañana, si tú dejaste a Dios de lado durante un tiempo y abandonaste ese camino de la fe y te alejaste de Dios, de su iglesia, dile al Señor en esta mañana: Padre, vuelve a reunirme, Señor, entre los congregados en tu nombre, Jesús. No quiero soltarte ningún día más de mi vida, Jesús. Quiero acercarme a ti, Jesús. Quiero volver a la casa del Padre. Quiero volver como esa oveja extraviada que vuelve a su redil. Gracias por las circunstancias que me han llevado hasta este punto de mi vida para poder entrar de nuevo a tu reino. Y si nunca has nacido de nuevo y tú quieres decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo no quiero buscar más. Yo no quiero buscar en más religiones, en más filosofías, en más pensamientos, en más cuestiones. Que yo quiero un encuentro contigo, Jesús. Ten misericordia de mí. Y dame fe. Y dame vida para poder nacer de nuevo. Dame la gracia, Jesús, en esta mañana, para poder nacer de nuevo. Dame la gracia, la humildad suficiente, la fe suficiente, la humillación suficiente para reconocerte como Dios, como Señor, como Salvador de mi vida. No quiero conocerte de oídas, quiero que mis ojos te vean. No quiero conocerte de oídas, quiero que mi corazón te sienta. Quiero ser transformado, Señor, en mi naturaleza pecaminosa. Redímeme de mis pecados. Sálvame de mis pecados. Limpia mi maldad, Señor. Y hazme un hijo tuyo, Jesús. Quiero nacer de nuevo en esta mañana, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Padre. Iglesia, predica a Jesucristo en esta semana. Habla de aquel que nos ha dado la vida. No calles delante de los hombres. No callemos. No callemos. No nos cansemos
de rebatir herejías, ideas, pensamientos, filosofías. Sigamos hablando de Jesús. Sigamos entregando el legado de Cristo. Sigamos diciéndole a los hombres, hay esperanza, hay libertad de pecados, hay sanidad para los enfermos, hay libertad para los oprimidos, en Cristo Jesús, el Dios que se encarnó y padeció por nuestros pecados. Iglesia, nosotros somos los testigos de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles dice que allí por donde iba la iglesia hablaban de Cristo, predicaban de Cristo. Les decían, hemos encontrado a Jesús en nuestras vidas. Cree en el Señor en esta mañana. Y le pido al Espíritu Santo que te pueda redarguir de pecado, para que puedas entender y conocer la verdad del Evangelio y aceptar a Jesucristo. No desaproveches la oportunidad que Dios te da en esta mañana. Agárrate a Él, no lo sueltes, porque solo en Él hay vida eterna. Porque solo en Él hay salvación para tu alma. Solo en Él encontraremos sentido a nuestra existencia. Padre, guárdanos en este día, Jesús. Guárdanos en esta semana, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a cada uno, Jesús, en todo lo que tenemos que hacer en estos próximos días, en el trabajo, en los estudios, en los médicos, en las situaciones que vamos a confrontar, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Danos tu gracia y tu misericordia, Señor. Danos tu bendición. Danos el pan nuestro de cada día, Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Jesús. Bendecimos a los hermanos que no pueden estar, Señor. Oramos por los que están enfermos, Señor. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. A los que están débiles, dales fuerzas. A los pobres, enriquécelos, oh Dios. A los enfermos, sánalos, Señor. Siga haciendo tu obra en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Reciban saludos de José Luis, que está en la península, que había un